Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta edición de rendición de cuentas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al director general de ingresos, Julio de Gracia. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con él vamos a conversar sobre los antecedentes de la situación actual de la Dirección General de Ingresos, de los ingresos fiscales del Estado, la situación que se impuso después de la pandemia, ¿verdad? Y en qué momento nos encontramos en estos instantes. 2019 fue un semestre, el último semestre muy productivo para el país. Sin embargo, del 20 de enero en adelante, con todo lo que venía de Europa y sobre todo el 9 de marzo, comienza aquella tormenta de las tormentas, le dice el presidente Cortizo, la pandemia. ¿Cómo se reflejó eso en la labor de recolección de ingresos fiscales para el país? Mira, es importante destacar que cuando iniciamos en la administración el 1 de julio del año 2019, nos encontramos con una situación bastante complicada en materia económica y el presidente inmediatamente le pidió al ministro Alexander tomar algunas medidas y acciones, como fue, vamos a pagar a los proveedores, vamos a buscar los mecanismos para impulsar y reactivar la economía. Observamos también un presupuesto que se había elaborado que definitivamente no cumplía con las expectativas. Tenía sobreestimaciones. Había sobreestimaciones y que evidentemente no había la forma para la recaudación de ese presupuesto del año 2019, por lo que el año 2019 terminó difícil también. Okay. Enero, febrero del 2020 comenzaba a despegar este gran avión. Y de repente, como bien lo mencionas, nos tocó esa gran tormenta de tormentas que no solamente impactó a Panamá, sino al mundo entero. El planeta completo. Y Panamá se muestra al mundo. Panamá depende mucho de la inversión extranjera, de los servicios que brinda Panamá al comercio mundial, y es allí donde el impacto en nuestra recaudación, como lo dice y lo manifiesta el presidente Cortizo, con una cantidad abismal en la recaudación que no pudimos alcanzarla. No es porque el gobierno no quiso, sino que evidentemente todo se detuvo. Se detuvo la economía, se detuvo también las obligaciones tributarias. De alguna medida, la DGI servía más que todo como un facilitador de actividades que se mantenían vigentes y que evidentemente no podíamos ir donde los contribuyentes y obligarlos a pagar. Claro. Fue un gobierno empático, hemos sido un gobierno muy empático, y es donde el presidente Cortizo impulsa también medidas de alivio tributarios, como fueron también alivios económicos relacionados con el tema de la luz eléctrica, con el tema del vale digital, entre otros. El Estado panameño no pudo recaudar, tuvo que atender y solicitar deuda, porque tenemos dos opciones: o recaudamos o pedimos deuda. Panamá no tiene una banca central. Claro. No imprime billetes. Claro. Y es allí donde tuvimos una situación crítica en materia de recaudación. 16 días después de la toma de posesión, Panamá negocia con éxito unos bonos casi por $2.000 millones. Eso ayudó a paliar un poco. ¿Cómo nos ayudó a manejar eso? Sobre todo porque haces énfasis en las deudas que hubo que pagar. Sí, tuvo que atenderse el pago a los proveedores. Y no solamente proveedores que estaban en contratos, sino también temas relacionados con subsidios, no solamente a nivel de personas, sino personas jurídicas también, claro, como son los temas relacionados con los intereses preferenciales, los bancos que otorgan este tipo de beneficios. En fin, el Estado panameño, a través del gobierno y el liderazgo del presidente Cortizo y el ministro Alexander, se impulsó esa agenda de recuperación, de atender las deudas que tenía el Estado. ¿Cómo el Estado iba a cobrarle a las personas? ¿Hay un aproximado más o menos de esas deudas? ¿Como cuánto tuvimos nosotros que Mira, ahora mismo pagar? No te tengo ese dato. Claro. Evidentemente, probablemente podemos complementarlo durante la entrevista, pero fue una deuda muy importante. Y es por eso, y me adelanto al 2023-2024, por eso la gente dice: oye, ¿por qué ustedes están con ganas de recaudar más? Claro. ¿Qué están buscando? Porque el presidente Cortizo es responsable y una persona honesta. Solo no queremos dar a las futuras administraciones los problemas que heredamos, sino queremos dejar que los proveedores y todos los sectores económicos relacionados con las obligaciones que tiene el Estado con ellos se pueda cumplir. Ahí está el gran esfuerzo que estamos haciendo para cerrar fuerte
esta administración. 290.000 contratos se cerraron, las empresas se cerraron también. ¿Cómo cuánto dejamos de percibir en el Estado panameño en ese instante en materia de ingresos? Porque como bien dices, o recaudamos ingresos o pedimos deuda. Creo que hay una cifra rodando de 4.000 y tantos, pero al final fueron miles de millones de dólares. Y ahí es donde tenemos que nunca olvidar que nosotros pasamos, y el mundo pasó por una pandemia. Esta administración atendió una pandemia. Hubo un momento que había 1.4 millones de panameños y extranjeros en el territorio nacional que no tenían acceso a un salario porque se le habían suspendido sus contratos. Claro. El Estado panameño de manera, y fuimos uno de los primeros en utilizar el vale digital a través de la cédula, de que en principio era, si no me equivoco, $80 y subió a $100. La pregunta siempre es, perdona que te interrumpa, ¿de dónde salieron esas iniciativas? Porque aquí hay una cosa que para mí es muy evidente y voy a traer a colación una anécdota del doctor Armodio Arias. Tú sabes que la discusión para hacer la Universidad de Panamá duró 32 años. Desde 1903 hasta 1935 Panamá estuvo discutiendo cuándo se hacía la universidad, hasta que llegó el doctor Armodio Arias y dijo, se hace, y se hizo, ¿verdad? Es decir, las iniciativas para poder enfrentar en un momento determinado una situación. En el caso de Panamá y en el caso concretamente de la pandemia, hombre, como ha pasado en otros países, mucha gente se quedó sin vacuna, ¿no? Y con esta situación económica que describe, mucha gente se quedó sin trabajo y sin posibilidad de comer. Si eso no hubiera sido atendido, hombre, quién sabe en qué situación se hubiera encontrado Panamá. ¿De dónde salieron esas iniciativas? Mira, director? Al final es el presidente Cortizo. O sea, el presidente Cortizo ha sido muy humilde en no decir muchas cosas. El presidente Cortizo, un hombre con un pensamiento estricto, un pensamiento pausado, y no es una declaración porque yo aprecie que era el presidente Cortizo o es líder de este gobierno, sino que la gente todavía no sabe lo valioso que ha sido que el presidente Cortizo haya estado al mando del país durante estos tiempos. El presidente Cortizo todo lo revisó, todo lo liderizó. El presidente Cortizo estaba permanentemente con todo su equipo preguntando cómo íbamos allá, qué hacíamos para ayudar a la gente. ¿Cuántas personas estaban contagiadas? ¿Cuántas estaban muriendo? O sea, todo es un tema, y fue transparente, Julio. Al final, nosotros como país diariamente entregábamos una información. Diariamente aquí nosotros, nunca olvidemos que la DGI y todos muchos ministerios y direcciones teníamos personal reducido. Por eso es que te pregunto, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron para mantener este país andando? Es una gran pregunta, creo que fue mística, fue amor por la patria, por el servicio público. Y estoy seguro que muchos panameños que quizás no tuvieron la oportunidad de estar en ese periodo lo hubiesen hecho también, igual o mejor que nosotros. Pero tengo que destacar eso, Julio, y nunca podemos olvidarnos de lo que nos tocó a la historia jugar. Y a veces hay medidas y comentarios injustos. Pero bueno, el presidente también dice, todo esto pasa. Lo bueno, lo malo, todo pasa. Y siempre con un aliento, con un ánimo. Y insisto, el presidente ha sido muy humilde en no decir, manifestarse, muy estoico él en sus acciones, aguantando, junto con el vicepresidente, con el equipo de gobierno. Al final la historia va a juzgar si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Claro. Yo creo y me adelanto que cuando llegue ese juicio de la historia, se podrá mirar hacia atrás y dirán, ajo, se pudo hacer un poquito mejor, pero sin duda. Claro. Pero se hizo bien, se salvó vidas. Aquí los panameños, 1.4 millones de panameños estuvieron suspendidos, no tuvieron contrato. ¿Hoy cómo estamos? Claro. O sea, al final, cuando hablamos de la evaluación comparada 2019 y los periodos siguientes, es difícil comparar. Claro. Y aún así, estamos muy por encima del año 2019 en el caso de los ingresos tributarios. La pandemia afectó el funcionamiento no solamente de la empresa privada, el funcionamiento concretamente del gobierno. Hubo instituciones que prácticamente fueron desalojadas por los niveles de contagio. ¿Cómo afectó a la DGI? ¿Cómo trabajaron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? Mira, nosotros le dimos frente a un reto una oportunidad. Nosotros de ese año teníamos aproximadamente 40 y tantos trámites en línea. Duplicamos los trámites en línea en el año 2020.
duplicamos o atendimos, mejor dicho, devoluciones de impuestos porque la gente necesitaba plata. Claro. Y aquí encontramos devoluciones de impuestos de 1998 que no habían sido atendidas. De 1998. 1998, imagínate. Devoluciones de impuestos. Y yo le puedo decir que la mayoría, esa es la crítica. Oye, la DGI no devuelve, la DGI primero resuelve y audita y reconoce la devolución. Hoy te puedo decir que estamos casi al día, al año final del 2022, atendiendo o haber atendido las devoluciones de impuestos. Es tesorería que paga, dependiendo del presupuesto, pero el reconocimiento y la auditoría de la DGI ha cumplido. Yo quiero decirte que la pandemia ha sido una gran oportunidad, no solamente para la DGI, sino para el Estado panameño, de digitalizar muchas cosas que probablemente se decía, así como pasó lo de la universidad. Eso no se puede, ¿qué estás haciendo? Tal cosa. El Estado panameño y uno de los grandes legados del presidente Cortizo va a ser un gobierno más digital. Y eso hay que reconocer la labor de hecho. Se modernizó toda la gestión. Se puede hacer mucho más, se seguirá haciendo muchas cosas eso más, implica que pero de un salto importante. La discrecionalidad entonces se dio paso. Así mismo, y antes, Julio, se criticaba y creo yo que de manera humilde en esta administración muy poca gente o nadie puede decir que aquí ha habido una discrecionalidad para afectar a nadie, porque el presidente Cortizo también dice, presidente Julio, y yo siempre lo digo, el presidente nunca me ha llamado a mí, investiga, ¿qué está pasando con este contribuyente? Nunca lo ha dicho, y lo digo públicamente, o lo reitero públicamente, y es una persona, eso demuestra el respeto de un presidente a la institucionalidad, y estoy seguro, como siempre lo dice, él no llama a un magistrado, cuando nombra a los magistrados, como lo ha hecho de la manera correcta, él siempre pregunta, ¿yo te conozco en algún momento? Y le puedo decir que el 95% no lo conoce o de vez en cuando por coincidencia la vida lo ha tocado. Así que estamos frente a un presidente que está dando un legado que definitivamente va a ser un legado que hay que reconocer. Hay muchas cualidades de verdad que destacar en el caso del presidente Cortizo, no solamente su sacrificio, ¿no? Sino, hombre, esa constancia, ¿verdad? Es decir, utilizabas el término, me parece a mí bastante correcto, el liderazgo que él impuso, ¿no? Y cómo todo el mundo en su entorno ha tenido que marchar a ese ritmo, ¿no? O sea, no solamente por la disciplina, sino también por el entusiasmo que este hombre ha colocado. Vamos a un corte. En un momento estamos de regreso en esta entrevista con Publio de Gracia, el director general de Ingreso del Estado. Ya estamos de vuelta. Los Ministerios de Salud y Vivienda, PAN Deportes y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible dieron la actualización de los proyectos prioritarios de cada entidad en el Gabinete de Seguimiento a la Ejecución y Compromisos, dirigido por el ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, el viceministro Carlos García y el secretario de la Asociación Público-Privada, Salet Asbat. Larisa Díaz, subdirectora de PAN Deportes, señaló que el estadio Armando Deli está a la espera de refrendo del contrato para iniciar trabajos. El estadio Jaime Vélez ya fue adjudicado, mientras que la nueva arena Teófilo Panamá Al Brown se confecciona pliego de cargos para llevar a la licitación a fin de mes. Con la participación de las fuerzas vivas de la provincia de Colón, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, junto al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, sancionó la ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de Colón y se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón. Como testigos de la sanción de la ley, que lleva la firma del ministro de la Presidencia, José Simpson, estuvieron miembros en pleno del Movimiento Popular Cuco, encabezados por Edgardo Boitier, empresarios, autoridades locales, entre ellos la gobernadora Iracema Dedel y el diputado Jairo Salazar, miembros de la academia como Juan Jované y Víctor Alexis. El Consejo de Gabinete de esta semana, que estuvo encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizó la presentación ante la Asamblea Nacional de 2 proyectos de leyes, uno que propone la creación del Consejo Superior de Trabajo y el que establece el marco legal y cultural de las bandas musicales independientes de la República de Panamá, instituye su festival y crea su patronato. El gabinete autorizó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral a llevar ante el legislativo el proyecto de ley que crea el Consejo Superior de Trabajo como una instancia consultiva y deliberativa, promotora del diálogo social tripartito, con el objetivo de contribuir al desarrollo laboral en el aspecto económico y social.
En la misma sesión, el gabinete autorizó a la ministra de Cultura a presentar ante el legislativo el proyecto de ley que establece el marco legal y cultural de las bandas musicales independientes de la República de Panamá, instituye su festival y crea su patronato.